de la palabra de Dios. Por favor, busquen Juan 13, del 3 al 5 leeremos Juan capítulo 13. Qué bueno que hoy estuvo con nosotros el Ministerio Gedeones Internacionales, porque eso refuerza muchísimo el mensaje. Juan capítulo 13, ¿ya reconocieron? Hoy vamos a hablar de la excelencia en el servicio. Versículos 3 al 5 dice, si me acompañan a leerlo, por favor. Ahí, ¿cómo están? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Señor, que tu palabra esta mañana nos traiga la bendición del crecimiento espiritual y de seguir enamorándonos de ti, mi Dios, de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Imagínense la escena, la escena. La cena estaba servida, estaba lista. La casa había sido preparada con anticipación. Los invitados fueron llegando uno a uno y en la entrada de la casa estaba, como de costumbre, en aquellas tierras y en aquellos momentos, una tinaja, una cubeta con agua, una tina y una toallita. Listo todo. Pero fueron llegando, se fueron sentando, tomando su lugar. Sabían que algo faltaba un elemento. Todos se miraban unos a otros. Se preguntaban, ¿quién puede hacer lo que falta? Faltaba el servidor que lavaba los pies. Y aunque todos esperaban que alguien realizara esa labor, nadie tomaba la iniciativa. Porque todos sabían que era un trabajo que cualquiera podía hacer, pero esperaban que hubiera un sirviente. No había sirviente. ¿Quién podía hacerlo? Todos se miraban y finalmente, después de unos instantes tensos, Jesús se levantó, fue hasta donde estaban los elementos y tomó todo en sus manos. Se ciñó sus ropas, se recogió las mangas y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ese sí que es un mensaje súper grandioso, poderoso. Quizá sea el más sublime que llegue a nuestros oídos. Escuchen, por favor, Filipenses capítulo 2, ustedes saben este pasaje del 5 al 11. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No lo busquen. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser, o no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se ciñó, se remangó, tomó el lebrillo, la tinaja, la toalla, haciéndose semejante a los hombres. Se hizo siervo, semejante a los hombres, y estando en su condición de siervo, su condición de hombre, se humilló. Se tuvo que agachar. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
no cualquier muerte, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Ese es el mensaje poderoso. Así como para redondear un poquito el asunto, en una caminata que Jesús tenía con sus discípulos, Él los iba oyendo cómo se preguntaban, ¿verdad? Se preguntaban en voz baja y quizás hasta decían, en el reino de los cielos yo voy a ser mejor, yo voy a estar hasta arriba porque ustedes son menos. Imagínense a Pedro, nadie es tan valiente como yo siempre estoy al frente, yo voy a ser el mayor. Y se iban cuchicheando y Jesús, tolerante como siempre lo soy, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, les dice como redondeando el mensaje más poderoso del cual les quiero hablar esta mañana. El que quiera ser mayor en el reino de los cielos debe ser servidor de todos, debe de lavar los pies de todos. El que quiera ser el mayor será el menor. Entre los gobernantes se enseñorean unos de otros, pero en el reino de los cielos es totalmente lo contrario. Hay que servir, hay que ser útiles para la gloria de Dios. Mis hermanos, uno de los valores que distinguen a los creyentes es el servicio. Y yo estoy convencido de que una vez que el Señor viene al corazón, transforma tanto los valores, los principios, las entrañas del ser violento, del ser malo, perverso, del ser humano enlodado totalmente, que es así como venimos a Cristo, muertos en delitos y pecados. Él tiene misericordia de nosotros, Él nos alcanza por su gracia. Y así hay una transformación en el corazón. Imagínense tantos testimonios que hemos escuchado. Testimonios de hombres y mujeres que fueron transformados por el poder de Dios. Y una de las primeras cosas que ellos quieren hacer es servir. ¿No recuerda usted también? ¿Alguna vez se quedaba mirando y decía, yo quiero por lo menos lavar los baños, yo quiero por lo menos barrer? ¿Cuándo me dirán a mí que me toca servir, que me toca hacer algo? Estoy convencido de que es algo que el Señor implanta en el corazón. Uno de los cambios que hay en el ser humano, que queremos servir. Hay una situación un poco complicada, porque muchas veces, estoy hablando de los que ya tenemos tiempo, ¿verdad? Nos dicen, haz esto. No. Oye, ¿no quieres ser el diácono de la iglesia? O el hijo, ¿cómo se dice? Propongo al hermano para que sea el diácono. Agradezco. Y como que hay una contradicción. Dios pone en el corazón ese deseo de servir, de ser útil en la obra de Dios, en lo que sea. Y a la mera hora, yo agradezco. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay una problemática que hemos vivido en la iglesia, y siento que desde el principio mismo. Miren, había 12 apóstoles, menos uno que era Judas, pero luego metieron a Matías, que suplió el lugar. Pues eran 12, pero luego eran 120 los que vemos en el día de Pentecostés, y luego eran 5,000 o 3,000 que se convirtieron cuando Pedro predicó, y luego otros 5,000. El número aumentaba. ¿Y saben ustedes cuántos eran los servidores en la iglesia en aquel momento? Era un número reducido, aunque podríamos hablar de quizá de 120 que tenían ese fuego pentecostés, no sé, o menos, quizá los 12 nada más. Eran muy poquitos. Pero ya en el capítulo 6 del libro de los Hechos nos encontramos que ya había ciertas críticas, ¿no?
están descuidando este trabajo, no atienden este otro. Si yo fuera el pastor, bueno, más o menos, ¿verdad? Si a mí me dijeran que yo hiciera, ya estaban criticando todo. Entonces le pareció bien a Pedro y a los discípulos y luego a la multitud la propuesta, pues elijan de entre ustedes, miren cuántos son, y nos están criticando por el trabajo mal hecho o deficiente, porque somos pocos. La verdad es que somos pocos. Ahí está la paradoja de la que les hablo. La multitud era tantísima y solo unos pocos servían. Y entonces ahí nació el concepto de elegir a 7 varones de buen testimonio, llenos de fe, llenos de sabiduría del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que quiero decir, mis hermanos, es que servir no es una opción, es una manifestación natural del nuevo nacimiento. Pero nos encontramos con que los recién convertidos quieren trabajar porque Dios puso algo en su corazón. Sin embargo, digamos que los pastores o los que estamos al frente, como que ponemos a veces peros, damos esa impresión y queremos seguir sirviendo. Ese es el caso mío y el caso de otros pastores. Y como ya les platiqué, la iglesia al principio tal parece que ese era su problema. Querían seguir. Yo predico, yo recojo la ofrenda, yo hago las compras, yo reparto, o sea, tal parece que es un problema. A propósito de eso, cuando era joven, yo mismo quería servir. Me acerco con mi pastor, porque yo siempre asistí a una iglesia evangélica, lo he dicho. Pero un día tuve la experiencia gloriosa de la salvación. Él tuvo misericordia de mí y me alcanzó, me llamó, me dio vida. Y algo empezó a arder aquí en mi corazón. Yo se lo comunico a mi pastor, le digo, me quiero bautizar. Pero a la semana siguiente me acerco con él, le digo, pastor, ¿en qué le ayudo? Quiero, por lo menos dirijo el culto. Y me contestó que no. Pero ¿por qué? Porque no sabes. Híjoles, pues sí, no sé. Me vuelvo a acercar con él. Pastor, le ayudo a dirigir el culto. Hoy es martes, viene poca gente. ¿Y podrás? Pues aquí traigo este papelito, mire. Tenía toda mi vida en la iglesia. Así es que yo veía cómo le hacían. Dije, pues ha de ser fácil. Pero hazlo bien. Así me lo advirtió. Y a partir de ahí, regañiza tras regañiza, porque no lo hago bien, porque me faltó esto, porque canto mal. Entonces, así somos los pastores a veces. ¿Perdón? Es el ADN de los pastores, ¿verdad? Bueno, pero yo seguí. Y es el testimonio de muchos como yo, que se han acercado para decir, yo quisiera, pastor, por lo menos acomodar las sillas. Y una vez llegaron unos jóvenes con un pastor, le dijeron, pastor, denos chance, mire, hoy hay confraternidad aquí, ¿en qué le ayudamos? Y el pastor les dijo, ya tengo los equipos completos, siéntense. No sé cómo hacerle, ¿verdad? Pero para eso estamos hoy. Necesitamos aprender algunas cosas. Es cierto, hemos cometido el error de descalificar a la gente, les impedimos que sirvan desde su conversión, porque no hemos aprendido a ubicar bien a la gente, y la gente tiene que ir aprendiendo a ubicarse también. A veces los pastores tomamos decisiones equivocadas y hay algo que pasó hace muchos años. Un profesor de Biblia, Bill Brook, platicó esto y lo voy a decir tal y como lo oí. Suena un poquito fuerte, pero dice que en determinada iglesia
se convirtió una dama. Ella traía un testimonio tremendo porque había sido actriz de cine pornográfico, pero se convirtió a Cristo. ¿Quién le pone un pero? Y de veras se convirtió. Entonces los líderes de la iglesia dijeron: hombre, te trae un testimonio poderoso, luego no hay que dejarla que se enfríe. Y la pusieron a testificar y a dar su testimonio, y mucha gente la oyó. Entre las familias que la oyeron, pues se quedaron impactados, dijeron: qué bonito, la gloria de Dios, ¿verdad? Pero al regresar a su casa, pasando por las calles del centro donde había un cine con sus luces y todo ahí, anunciando una película, el prostíbulo más caliente de Texas, la actriz anunciada era la hermana que habían oído testificar. Eso es un impacto, porque la gente a veces no entiende lo que está pasando. Dios mismo no dejó que Pablo desarrollara su ministerio así inmediatamente de su conversión. Lo pulió, lo hizo pasar por un proceso. 14 años después, Pablo es llamado a las misiones, como dice Hechos capítulo 13. Pero pasó mucho tiempo. Pero tuvo que pasar por todo un proceso de aprendizaje. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que la gente tiene que aprender: a obedecer, a seguir instrucciones, a escuchar, a observar. Tiene que aprender. Y los pastores tenemos que aprender a enseñar para abrir esas puertas, e ir dando oportunidades. Como dijera un hermano de todos mis respetos, pastor Arturo Reyes, en una ocasión, hablando de jovencitos, dijo: úsenlos, denles chance, ¿verdad? Háganlos prediáconos. Y señalando a otro pastor, dice: y llegan a ser superintendentes. Eso es bonito. Eso es bonito. Entonces hay que empezar por lo más sencillo, por lo más inmediato, ¿verdad? Pero no dejar de pensar que un día vamos a ser misioneros, a ser apóstoles, a hacer grandes cosas para el Señor, a ser pastores o a ser constructores de iglesias, o incluso yo les diría ahorita: ¿por qué no empezar? Me enrolo en Gedeones Internacionales. Aquí están dos hermanos, pregúntenles: ¿cómo le hago para ser un Gedeón Internacional? Y yo les aseguro que es un trabajo de altura, un trabajo que Dios aprecia, un trabajo que es útil para la gloria de Dios, pero que al mismo tiempo todo mundo puede hacerlo, ¿verdad? Todo mundo puede hacerlo. No necesitan tener 10 años de convertidos, ni necesitan ser grandes evangelistas. Hay requisitos, por supuesto, y ya los hermanos se los van a decir. Una vez que le entregamos la vida al Señor, ya no somos los mismos. ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, entonces, recordando esos momentos ya pasados, cuando queríamos servir, vamos a escuchar lo que dice Hebreos 9:14. Y con esto les digo que es algo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, porque fuimos llamados para que sirvamos al Dios vivo, después de dejar las obras muertas en las cuales estábamos involucrados hace mucho tiempo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis. Ahí está. Él mismo lo implanta en el corazón. Nos da un sentido de vida para que sirváis al Dios vivo. Servir es un nuevo código implantado en el ADN de todo aquel que conoce a Jesucristo y le entrega la vida y el corazón, diciéndole: Señor, soy tuyo, haz de mí lo que tú quieras. Porque ha pasado de muerte a vida. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Bueno, ha pasado de muerte a vida. También porque ahora es un hijo de Dios, Romanos 8:16. El Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y también porque ahora somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. 2 Corintios 5:17. Se exhorta entonces, mis hermanos, a todos los hijos de Dios, que ahora que somos libres de pecado, ya no seamos esclavos de las obras de la carne, sino a llevar una obra de servicio, una vida de servicio. El servicio útil para la gloria de Dios es ahora parte de nuestra indumentaria. Y en Gálatas 5:13 el apóstol Pablo nos da a entender que se corre el riesgo de usar la libertad que Cristo nos ha dado como ocasión para la carne. Por eso se nos exhorta a servirnos por amor unos a otros. Gálatas 5:13. También podemos pensar esto, que cuando los miembros de una congregación se desborden en el servicio, no habrá poder humano ni demoníaco que pueda detener a la iglesia. Según las estadísticas que leí hace años, solo un 7%, la estadística ya pasó, por supuesto, pero hace años era solo un 8% de la iglesia está sirviendo de manera comprometida. Y de ese 8%, solo un 3% entran a trabajar activamente en el ministerio. De tal manera que más del 90% de la iglesia no hace nada. Solamente observan, solamente ven, y yo le aumenté, y critican. Porque cuando están sin hacer nada, ven todo lo malo que sucede en la iglesia. Entonces somos llamados, somos exhortados a servir. En una ocasión llegué a una iglesia y observé esto. El pastor empezó el culto. Era yo invitado para cantar junto con el hermano Seferino. Y todavía íbamos como dúo. Y el pastor comenzó el culto, llamó a la oración, tuvo unos minutos de altar, ministró, luego recogió la ofrenda, oró por la ofrenda. Él mismo tomó el ofrendero y pasó a recoger la ofrenda. Luego él presentó al dúo que iba a cantar, luego presentó al hermano Seferino que iba a predicar. Luego él pasó a orar y a impartir la Santa Cena, porque era un día de Santa Cena. Éramos como 20 los que estábamos ahí por todos, pero él ya tenía los elementos preparados, como hoy ya están preparados. Él ministró, consagró los elementos, él tomó las ambas bandejitas y comenzó a repartir. Y yo decía, ¿por qué él lo hace todo? ¿Qué habrá pasado? Nunca supe. Se me hizo una historia triste, pero el Señor ha querido utilizar a algunos hombres como fundadores de una iglesia, a algunos hombres como pastores para que estén al frente y enseñando en una iglesia. Eso es cierto. Pero ¿qué sucede cuando después de un año en que un siervo de Dios está trabajando en una colonia como misionero y levantando una iglesia, ya renta un local, ya hay algunas sillas para que se reúnan, ya hay 13, 15 personas que se han convertido a Cristo, y después de un año él sigue haciendo todo? Él sigue abriendo el local, él sigue poniendo las sillas, él sigue sacudiendo, él sigue limpiando, él sigue trapeando, saca la basura, él lo hace todo. ¿Qué vemos ahí? Algo que no está funcionando. El Señor quiere que todos seamos servidores, no unos cuantos. Así es que es importante que sepamos que se nota un patrón evolutivo en la iglesia. Jesús solo nombró 12 para que fueran sus apóstoles. La iglesia ya en marcha y observando la necesidad nombró a 7 servidores.
Eso Jesús no les había dicho, pero ellos lo hicieron por la necesidad que había y fueron guiados por el Espíritu Santo para suplir una necesidad. Luego la iglesia les llama diáconos. En ese momento ni siquiera se les puso por nombre diáconos. Ya la iglesia, por la tradición, les hemos venido llamando diáconos. Pero todo fue bajo la dirección del Espíritu Santo. Más adelante en los escritos de Pablo ya encontramos a una iglesia bien desarrollada que reconoce obispos y ancianos, entre muchos otros. Incluso da instrucciones de que las mujeres también deben seguir estas instrucciones. Como que entendemos que había diaconisas y había mujeres que servían al Señor. No era una excepción. Desde el principio las mujeres habían estado bien activas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hombres y mujeres tenemos el mismo llamamiento. Hemos recibido ese nuevo ADN en nuestro ser de servicio. Así, y de acuerdo a la necesidad de cada iglesia local, hoy podemos reconocer ministerios que, no sé, el ministerio del que abre la puerta, ministerio de vigilancia, ministerio de ujieres, ministerio de cocina, ministerio de talentos, ministerio de gedeones internacionales. Hay ministerios tremendos. El hermano Rick Warren hace como 15 años dice que su iglesia, que ya tenía como 5,000 miembros, él ya tenía más de 200 ministerios en su iglesia. Y yo dije, ¿y de dónde lo sacó? Y por eso me empecé a estudiar el tema. Y resulta que dice él en su libro de Iglesia con Propósito, llegó una hermanita y le dice: pastor, hay que visitar a los que están en la cárcel, a los que están presos. También hay que llevarles la palabra de Dios, hay que llevarles alguna comidita o algo. Hace falta que la iglesia. Y ahí él dice, cuando alguien se acerca diciendo hace falta, está diciendo: pastor, haga esto, pastor, vaya, pastor, visite la cárcel. Dice, entonces yo lo entendí y le dije: hermana, a partir de este momento la nombro encargada del ministerio a la cárcel. Y le di instrucciones. Dice, pues la hermana lo hizo y hoy tenemos un ministerio de la iglesia carcelario. Gloria a Dios. Muchas iglesias lo están haciendo. Muchas iglesias lo están haciendo. Pero son los miembros. Es la gente que se activa. El pastor no puede hacerlo todo. Entonces, por eso dije, cuando los miembros de la congregación se desbordan en el servicio, no habrá poder humano ni demoníaco que pueda detener la iglesia. La iglesia seguirá firme y poderosa, creciendo y creciendo y creciendo y ganando el mundo para Cristo. Hay que involucrarnos. Todos debemos de servir. Y podemos servir, ya dije, en cualquier cosa realmente. Mis hermanos, quiero hablar de esto que le quise decir así, lo quise escribir así: vivir siempre sirviendo es vivir como Cristo. Eso es algo muy interesante. O vivir como cristiano es vivir siempre sirviendo. No podemos vivir de otra manera. No podemos vivir de otra manera. He conocido niños que sirven al Señor. De hecho, me estaban platicando los hermanos Castañeda Castro, ¿no? Que el tío que los ha venido jalando para que sirvan al Señor, se jalaba al niño chiquito. ¿Cuántos años tenía Ismael? Chiquito. 8 años, de 8 años. Y él le compró un trajecito y se lo llevaba y lo ponía ahí como ujier, porque él era ujier. Y así se los iba jalando. Hasta los niños sirven al Señor. Me encantan estos niños. Nuestros niños son súper inquietos, quieren hacer. Y yo le dije un día: César, ayúdame a aprender estos poquitos. Y le buscó la manera de aprenderlos. Porque todos servimos. Los ancianos. No hay un solo anciano inútil. Yo los veo que son súper útiles para la gloria de Dios, compartiendo su testimonio, preparando un tecito, enseñando cosas. No sé, hermanos, todos somos útiles para la gloria de Dios.
Aleluya. Todo servicio en la obra de Dios, llámese como se llame, debe de entenderse como un asunto espiritual y de amor. Debe ser arropado con el manto de la oración y entregado como una ofrenda, desinteresadamente y sin esperar nada a cambio. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Mateo 9:38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La mies es mucha y los obreros pocos. Romanos 15:31, Pablo pide oración, dice a los hermanos, dice: oren por mí para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y vean lo bonito de este texto: y la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. O sea que él servía a los santos, pero eso era como una ofrenda para Dios. Por eso todo lo que hagamos, todo lo que hagamos de palabra, de hecho, todo debe de ser como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. O sea, todo lo que usted haga, hágalo con amor, como para el Señor. Todo, todo. Si le tocó lavar los baños, hágalo como para el Señor. Si le tocó barrer aquí, hágalo como para el Señor. Cantando una alabanza, dándole gracias a Dios, haciendo una oración. No lo haga con la cara decía un hermano, con la cara de cuarto para las 12. Y yo me he fijado los relojes a ver qué cara tienen cuarto para las 12. Pero no he descubierto. Pero así decía: no, quiten esa cara de cuarto para las 12. Hágalo con alegría, con gozo, mis hermanos. La excelencia en el servicio es una expresión activa del amor de Dios hacia los demás. En la Biblia, servir no es una opción, sino un llamado a la entrega total, sin egoísmo, sin intereses particulares, sin una agenda oculta. Jesús mismo dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No lo busquen, pero eso dice Mateo 20:25 al 28. Qué hermoso cuando encontramos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Qué hermoso. Cuando finalmente mi pastor me empezó a tener confianza y me dijo un día, me llegó a tener tanta confianza que un día me dijo: manito, fíjate que hoy no tengo quien vaya a la colonia, y era una misión allá y había que ir para predicar. Dice: hoy no puedo ir y no tengo quien vaya. Le dije: mándeme a mi pastor. Y me dijo: ve, ¿necesitas que te ayude en algo? Le digo: bueno, he estado estudiando y tengo esto, ayúdame a ver si está bien. Y me manda. Y a partir de ahí me empezó a mandar a la misión. Y a partir de ahí, cuando me di cuenta, ya soy pastor. Muchísimas veces yo dije: yo no quiero ser pastor, no me siento pastor. Pero cuando me di cuenta, estaba en el instituto bíblico, y cuando me di cuenta, era pastor. Así es que Dios quiere servir. Es como Esteban, fue elegido como diácono para servir las mesas, pero cuando se dio cuenta, él estaba iniciando el ministerio de apologeta. Murió defendiendo la fe, pero dejó una semilla con frutos. Tal fue la semilla, tan fuerte fue la semilla, que fue una de las consecuencias para que Pablo se convirtiera a Cristo.
No es en vano lo que hacemos para el Señor. Felipe, otro de los diáconos, la Biblia le da seguimiento porque resultó ser un tremendo evangelista, haciendo campañas en Samaria y viendo cómo la gente se convertía. Y no solo eso, sino que por su testimonio y por su predicación, el evangelio llegó hasta Etiopía. Hechos capítulo 8, nada más habría que revisarlo. Y miren qué hermoso, qué hermoso. Comenzamos haciendo algo, sigue la voluntad de Dios que ha implantado en tu corazón. No te preocupes si algún día el pastor o algún líder te dice, no, deja eso, yo lo estoy haciendo. Ponte a hacer otra cosa. Ponte a hacer otra cosa. Siempre vamos a encontrar a alguien que nos diga, deja la escoba, a mí me toca barrer, tú déjala. Siempre nos vamos a encontrar a alguien que nos diga, no lo hagas. Pero siempre va a haber algo que podemos hacer. Toma un folleto y vete a la calle y entrégaselo a la primera persona que pase. Un borrachito, llegó a la iglesia. Bueno, no llegó a la iglesia, pero vio que había reunión y entró. Y los sugieres lo pasaron, lo sentaron en el único lugar que quedaba, era hasta adelante. Así es que ahí tuvo que estar oyendo con atención. Y el sermón decía, sal a la calle y trae a alguien para Cristo. El borrachito entendió lo que su borrachera le permitió. Se levantó y se fue a la calle, literalmente. Y al primero que iba pasando le neció y lo trajo y lo sentó y le dijo, aquí está. Y se convirtió. El borrachito no se convirtió, pero el hombre que entró sí se convirtió. Ese día entregó su vida al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Si alguien te dice no hagas esto, haz otra cosa. Si alguien te dice nunca llegarás a ser pastor, nunca estarás en un púlpito, vete a predicar al parque y haz como Juan Wesley. Dice, mi púlpito es toda la ciudad. Aleluya. Creo que la historia dice que ya no lo dejaban predicar en las iglesias. Se fue. En los campos donde estaban jugando, llegaba a predicar y la gente se convertía. Y de momento toda la nación entró en un tremendo avivamiento. Se convertían, se arrepentían, gritaban, perdón por mis pecados. Eso es lo que Dios hace con los servidores. Nuestra sociedad mira apariencias. Si eres alto, si tienes los ojos azules, si tienes aptitudes, eso mira la sociedad. Pero Elí aprendió a no hacerlo, a no ver lo que mira el hombre. Dios le dijo, porque yo miro el corazón y yo te voy a enseñar quién ha de ser el rey de Israel. Y lo guió. No miremos las apariencias, aprendamos a mirar el corazón. Y el primer corazón que hay que ver es el nuestro. Dios puso en mi corazón algo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy a acercarme con mis líderes, voy a acercarme con mis pastores y les voy a decir, tengo inquietud de hacer esto. Y si me dicen, no lo hagas, bueno, yo me voy a poner a orar y Dios me va a dirigir cómo hacerlo, porque Él lo puso en mi corazón. Que nada nos detenga. Quiero terminar con esto. El verdadero servicio nace del corazón por obra del Espíritu Santo. No busca reconocimiento ni recompensa, sino que fluye del amor y la compasión. Ser siervo es estar dispuesto a interrumpir la rutina por amor, como lo hizo el buen samaritano. Él nos ofrece un ejemplo que está al alcance de aquellos que hoy deciden empezar a servir, corregir su servicio o incluso subir al nivel de excelencia en él. Solo por amor y compasión, el samaritano se detuvo, invirtió tiempo, dinero, esfuerzo, volvió a recorrer el camino.
Todo por servir a un desconocido, aun cuando históricamente pertenecía a una cultura que estaban en choque. Si Dios ha puesto en tu corazón un amor por Él, también ya puso el deseo de servirle. Josué le presenta al pueblo la disyuntiva de servir a Dios o a los otros dioses. Hoy estamos confrontando nuestra propia alma. Tenemos que servir, somos servidores. Si no sirves a Dios, estarás sirviendo al diablo. Hermanos, jóvenes, niños, ¿a quién quieren servir hoy con excelencia? Hoy es el día de decidirlo. Cierren sus ojos. Y si hay alguien que esta mañana dice: yo quiero hoy entregarle mi corazón al Señor, quiero empezar a servir al Señor con todo mi ser, no lo he hecho, pero hoy quiero empezar. No le siga poniendo peros, no le sigamos poniendo peros. Hoy es tiempo, hoy es tiempo. Si es necesario que doble sus rodillas, si quiere pasar al altar. Pero si todos cierren sus ojos. Aleluya, qué hermoso, qué hermoso. Los jóvenes están respondiendo.